Bien, vamos a ver este segundo ejercicio de aplicación del movimiento en dos dimensiones. El enunciado menciona: un niño lanza una piedra con una onda directamente hacia un blanco, que está a una distancia tal que le toma medio segundo alcanzarlo. Encontrar a qué distancia bajo el blanco golpea la piedra, a qué altura arriba del blanco deberá apuntar la onda para alcanzarlo. Bien, vamos a ver rápidamente la solución del ejercicio. Vamos a ver que es muy pero muy sencillo. Basta con que hagamos un pequeño análisis de razonamiento lógico. Entonces vamos a describir gráficamente la situación. Nos dicen que un niño lanza una piedra con una onda. Entonces vamos a suponer que aquí está la piedra o el objeto que el niño lanza con la onda, y lo lanza directamente hacia un blanco que está a una distancia determinada. Vamos a suponer que por aquí está el blanco. Este es el blanco. Y nos dicen que la distancia que separa, es decir, la distancia X que separa el blanco del sitio donde sale la piedra, pues es tal que él emplea medio segundo, es decir, el tiempo que necesita para recorrer esa distancia son 0.5 segundos para ir de la posición donde el niño lanza la piedra hasta el blanco. Entonces recordemos que aquí está la piedra y este es el blanco en donde el niño quiere dar con esa piedra. Pero resulta que él no tiene en cuenta un aspecto importante, y es que al él lanzar la piedra está siendo afectada por la aceleración de la gravedad. Es decir, que por más que él apunte de forma directa, es decir, que él mire que va a dar en el punto, ¿cierto?, que está perfectamente horizontal, pues no va a dar allí. ¿Y por qué razón no va a dar allí? Porque está afectando la gravedad. Es decir, que la piedra lo que va a hacer es este recorrido, va a hacer un recorrido de esta forma. Si nosotros lo dibujamos acá y supongamos que aquí está la pared donde está el blanco, entonces sale la piedra con una velocidad horizontal v sub 0 y empieza a moverse, pero hace un recorrido de esta forma hasta que llega al punto donde da en el blanco, aparentemente. Pero resulta que el blanco está aquí arriba, o sea que la piedra desciende una determinada altura y por debajo del blanco. Por eso dice a qué distancia bajo el blanco golpea la piedra, porque la piedra, por efecto de la gravedad, va a caer en este punto. Eso es lo que se llama, o lo que nosotros conocemos como un lanzamiento horizontal, ¿cierto? Entonces recordemos que esto es lo que conocemos como un lanzamiento horizontal. Y en ese lanzamiento horizontal vamos a tener dos situaciones: un movimiento en X y un movimiento en Y. En X sencillamente tenemos que la velocidad es constante, es decir, la velocidad con la que arranca horizontalmente es la misma velocidad con la que golpea en sentido horizontal la pared o el blanco. Pero en Y tenemos que la posición o la altura Y que recorre la piedra va a estar dada por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Pero en este caso la velocidad inicial es 0, porque en Y la piedra no tiene movimiento, no tiene velocidad. Ella empieza a descender poco a poco, empieza a caer, o sea que la velocidad inicial desde el momento que sale de la onda va a ser 0, o sea que este término de la ecuación es 0, porque la velocidad inicial es 0. Y la velocidad de la piedra en Y va a ser aceleración por tiempo, que es gravedad por tiempo, más velocidad inicial, pero recordemos que la velocidad inicial es 0. Y la aceleración en Y, como ya sabemos, va a ser la aceleración de la gravedad. En X solamente tenemos que la posición X es igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Recordemos que esto es velocidad en X. Entonces aquí tenemos un movimiento en X, tenemos un movimiento uniforme, es decir, no hay aceleración. La aceleración en X va a ser 0, recordémoslo. Y en Y sí tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Entonces ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es calcular la altura. Entonces fíjese, nos dicen que la altura Y es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto tiempo gasta en alcanzar el blanco? El mismo tiempo que gasta en recorrer la distancia X es el mismo tiempo que gasta en bajar. O sea que aquí ya tenemos resuelto el problema. Fíjese, Y igual a un medio de la gravedad la asumimos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son 0.5 segundos elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esa operación matemática, llegamos a que la altura Y
Entonces fíjese que segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancela y me queda que la altura es en metros. Fíjese, para los que no la vieron. Este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se cancela y me quedan las unidades de metros. Efectivamente, la altura Y o la altura que desciende la piedra mientras va cayendo para dar en el blanco está en metros. Ahora vamos a hacer la operación. Entonces va a ser un medio que sería 1 dividido entre 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8, y por 0.5 elevado al cuadrado. Recuerden lo que eso está elevado al cuadrado. Entonces al cuadrado igual, y eso me da 1.225 metros. Entonces esto va a ser 1.225 metros. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces la pregunta es, la respuesta para la pregunta A es, fíjense, que nos preguntan en la parte A, ¿a qué distancia bajo el blanco golpea la piedra? Entonces a 1.25, entonces golpea a 1.225 metros debajo del blanco. ¿Qué tiene que hacer entonces el muchacho para lograr dar en el blanco? Esa es la pregunta para la parte B. ¿A qué altura arriba del blanco deberá apuntar la onda para alcanzarlo? Entonces tiene que ponerlo la misma altura, es decir, lo tiene que poner, tiene que colocar a 1.225 metros arriba del blanco. ¿Para qué? Para que cuando caiga esa altura, pues justo dé en el blanco. Ese es el asunto. Entonces fíjense lo sencillo del análisis. Esto es más razonamiento que otra cosa, es más análisis sencillo que otra cosa. Él trata de hacer esto, de dar en el blanco acá. Este es el blanco, ¿cierto? Pero como eso cae, por efecto de la gravedad, cae a una altura determinada, termina dando acá. Entonces esta altura Y, que la acabamos de calcular y que es 1.225 metros, es la altura en la cual debemos colocar la piedra. Entonces la piedra la tenemos que colocar acá, lanzarla, para que cuando caiga esa distancia Y de 1.225 metros, pues justo de en el blanco, acá. ¿Sí lo notan? Entonces fíjense, la ponemos 1.25 metros por encima del blanco, 1.225, y ahí a la fija va a dar en el blanco que quería el niño cuando inicialmente lanzó la piedra con la onda. Bien, me agrada muchísimo que estén aquí conmigo. No olviden compartir este video, no olviden darle me gusta a los videos, no olviden suscribirse a mi canal e invitar a más personas. Sigamos creciendo, ya somos más de 100,000 en nuestra comunidad en YouTube y ahora vamos por el 1.000.000. ¿Me ayudan? Claro que sí. Logremos ese objetivo muy pronto. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Les envío un fuerte abrazo y recuerden, no se cansen, no se rindan. Sí se puede y todo está en nuestra mente. Intentémoslo y verán que todo cambia. Todo está en nosotros. No lo olviden. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.